Eran las 7:38 de la mañana sobre el Golfo Pérsico, cuando el operador del E-2D Hawkeye llamó contactos con un solo dato que cambió todo lo que vendría después. Lentos, bajos y en trayectoria directa hacia la formación. No era un caza MiG-29, no era un misil balístico. Eran blancos pequeños rozando las olas a 180 kilómetros por hora, con una sección de radar del tamaño de un carrito de supermercado, saliendo en ciclos de 1 minuto desde un único punto de origen que el sistema identificó en 3 segundos. El Iris Shahid Bagheri, un barco carguero de 26 años de antigüedad que Irán había convertido entre 2022 y 2024 en lo que llamaban su primer portaaviones de drones. Ski jump soldado sobre la proa, rieles de lanzamiento en la popa y 8 misiles antibuque C-802 apuntando hacia el sur, hacia la formación americana. En ese momento los únicos 2 aviones entre ese barco y la flota eran un par de FA-18E Super Hornets del escuadrón UFA-14, volando una patrulla de combate aéreo de rutina entre el destructor líder y el puerto de Bandar Abbas. El piloto líder viró duro hacia los contactos. Lo que todavía no sabía era que cada uno de esos drones de $20,000 era parte de un plan que la Guardia Revolucionaria había diseñado durante 20 años para destruir exactamente el tipo de formación que estaba protegiendo. Dale like al video si este es el nivel de análisis que los noticieros nunca van a darte. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. No te muevas, porque lo que viene a continuación es uno de los compromisos tácticos más complejos de esta guerra y termina 4 segundos antes de que 8 misiles antibuques salgan hacia la flota americana. Para entender por qué 2 pilotos terminaron solos contra un barco diseñado para destruirlos, hay que entender primero qué era exactamente el Bagheri y por qué Irán lo consideraba su arma más importante en el Golfo. El Iris Shahid Bagheri no era un portaaviones en ningún sentido convencional. Era el Perarin, un carguero comercial construido en 1998 en un astillero surcoreano para transportar contenedores de petroquímicos. 26 años de servicio comercial. Irán lo adquirió a través de una empresa fantasma con sede en Omán en 2022 y durante los siguientes 24 meses lo transformó en el astillero de Bandar Abbas. Sobre la proa soldaron un ski jump de 16 grados de elevación, la misma rampa curva que los portaaviones usan para asistir el despegue. Sobre la cubierta instalaron 4 rieles de lanzamiento para drones Shahed 136 y Shahed 238. En la popa montaron 8 tubos para misiles C-802 antibuque, el mismo misil que en 2006 dañó gravemente una corbeta israelí frente a las costas libanesas. Alcance de 45 kilómetros, velocidad de crucero subsónica, cabeza de guerra de 165 kilos. Suficiente para inutilizar permanentemente el sistema de radar de un destructor Arleigh Burke con un solo impacto. El Pentágono lo clasificó como portaaviones de drones. La Guardia Revolucionaria lo llamó plataforma de proyección de fuerza. En la práctica era algo más específico, una máquina de agotar munición diseñada para un solo propósito operativo. La doctrina era matemáticamente elegante. El Bagheri lanzaba drones Shahed en ciclos de 1 minuto. Cada Shahed costaba $20,000. Cada Sidewinder AIM-9X que los F-18 usaban para derribarlos costaba $400,000. Cada Sparrow AIM-7, si la geometría no permitía el Sidewinder, costaba $190,000. La relación de intercambio más favorable para los americanos era 9-1 en contra. La menos favorable era 20-1 en contra. Cada dron destruido era una victoria financiera para Irán independientemente del resultado táctico. Y un destructor Arleigh Burke lleva entre 96 y 122 misiles en sus celdas de lanzamiento vertical, la mayoría comprometidos con misiones antisubmarinas, de defensa aérea de zona y de ataque a tierra con Tomahawk. Los Sidewinders de los F-18 eran la primera línea de defensa contra los drones. Cuando esa línea se agotara, la segunda opción eran los SM-6 a $5.3 millones contra blancos de 20,000. El plan del capitán del Bagheri era simple. 20 minutos de ciclos de drones para agotar los Sidewinders de la patrulla de combate. Luego activar el radar de apuntamiento de los C-802 por 3 segundos, generar la solución de disparo y lanzar los 8 misiles antibuque antes de que la flota pudiera reaccionar. Para cuando los SM-6 de los destructores respondieran, 4 de los 8 misiles ya habrían pasado la defensa de punto. Ese plan estuvo funcionando exactamente como fue diseñado durante 17 minutos. El primer problema que los pilotos enfrentaron no era la cantidad de drones, era la física de los sensores. El buscador infrarrojo del Sidewinder IEM-9X
Necesita rastrear el escape térmico del motor del blanco para generar el tono de bloqueo que autoriza el disparo. Un Shahed 136 corre con un motor de pistón MD 550, un derivado del motor austriaco Rotax 582, generando 56 caballos de fuerza y una firma térmica equivalente a un motor de cortacésped industrial. En el Golfo Pérsico en marzo, la temperatura del agua superficial está entre 24 y 27 grados centígrados. La diferencia térmica entre el escape del Shahed y el fondo del mar caliente debajo era, en los ángulos de ataque más comunes, menor a 12 grados Celsius. El buscador necesita un contraste de al menos 15 grados para mantener bloqueo estable. El piloto líder obtuvo un medio bloqueo a 16 kilómetros. El tono intermitente en el casco. Reposicionó 30 grados para enmarcar el escape del dron contra cielo abierto en lugar del mar tibio debajo. El tono regresó más firme. 2 segundos de rastreo sólido. El Shahed viró izquierda siguiendo su ruta preprogramada y el ángulo colapsó. Tono roto. 2 intentos. Sin disparo. Y el dron estaba ahora a 10 minutos de la línea de destructores al sur. Lo que quedaba era el cañón M61 Vulcan de 20 milímetros. Pero usar el cañón significaba descender a menos de 1000 metros para tener ángulo sobre el Shahed que rozaba las olas, con la nariz del jet apuntando directamente hacia el puerto de Bandar Abbas y cada posición antiaérea en el muro del puerto. Las baterías Su-23 en tierra ya tenían calculado el ángulo de descenso. Cada vez que un F-18 bajaba a perseguir un drone con el cañón, esas baterías trazaban el corredor exacto que tendría que volar para converger. Estaban esperando ese momento. El piloto líder volteó el jet, respiró una vez y jaló la nariz hacia el agua. 8.000 pies, 6.000. 4.000. El muelle de Bandar Abbas llenó la cúpula de la cabina. Grúas portuarias, las formas oscuras de nidos antiaéreos creciendo por segundo. Las trazadoras de los Su-23 subían en arcos que parecían lentos desde altitud y dejaron de parecer lentos en 3.000 pies. Compensó el punto de mira hacia arriba y abrió fuego a 1 milla. 150 rounds de 20 milímetros perforaron la estructura de compuesto del Shahed en 0.2 de segundo y arrancaron el ala derecha. El drone cayó girando sobre sí mismo y golpeó el agua. Jaló el stick, trepó a través de las trazadoras. Un proyectil de 23 milímetros golpeó el carenado izquierdo del motor. Los instrumentos leyeron normal en el ascenso. Esta vez el impacto no había encontrado nada que importara. Su wingman tomó 2 más con sidewinders. Mejor ángulo de ataque con el cielo despejado detrás, 4 intercambios entre los 2 jets. Y cada vez que escalaban de regreso a altitud operativa, el Hawkeye llamaba nuevos contactos saliendo del mismo punto de origen al norte. El Bagheri estaba ciclando drones del riel a intervalos de 60 segundos sin pausa. El piloto líder revisó sus rieles en el ascenso. 2 sidewinders restantes. Su wingman tenía 3. 5 disparos para un barco que lanzaba más rápido de lo que podían derribar. Y bajo el ala izquierda de cada jet, la única respuesta posible al problema que tenían al norte. El LRASM, Long Range Anti-Ship Missile, misil antibuque de largo alcance. 2.500 libras de sensores pasivos e inteligencia artificial diseñados para encontrar y hundir barcos sin ninguna ayuda del piloto después del lanzamiento. No emite señal de radar, no emite señal infrarroja, solo escucha. Identifica su blanco por la firma electromagnética del radar de navegación, por los patrones de radio en frecuencias militares conocidas, por el perfil de movimiento de un buque de guerra frente a un buque civil. Y una vez lanzado, trabaja solo. El piloto no puede redirigirlo, no puede cancelarlo. Lo suelta y el misil resuelve el resto. La limitación era la entrega. Para que el algoritmo de targeting resolviera limpio a través del humo y la interferencia electromagnética de Bandar Abbas, el piloto necesitaba descender a 16.000 pies antes de soltar. El sistema de misiles superficie-aire Mirab instalado en el Bagheri podía alcanzarlo a 17.000 pies. 8 misiles de corto alcance en la cubierta del barco, cada uno necesitando 8 segundos de rastreo continuo para lanzar. Había exactamente 1.000 pies de espacio aéreo, donde las 2 condiciones eran verdaderas al mismo tiempo. El piloto podía entregar el RASP y el Mirab podía intentar derribarlo. El líder viró norte hacia el Bagheri. El wingman se quedó sur solo, con 2 sidewinders y un cañón que lo ponía dentro del alcance antiaéreo cada vez que el buscador no podía mantener el blanco,
2 misiones jalando en direcciones opuestas desde los mismos 2 pilotos. Si el líder no llegaba a 16.000 pies antes de que el Bagheri activara el radar del C-802, todo lo que el Wingman estaba sufriendo al sur no importaría. ¿Sabías que el LRASM fue diseñado específicamente porque ningún arma existente podía encontrar un barco que se esconde entre tráfico civil denso y apaga todos sus emisores no esenciales? Cuéntanos en los comentarios si crees que este misil cambia permanentemente la guerra naval de superficie. A 24 kilómetros de altitud descendiente, el radar de búsqueda MIRAP barrió el F-18 líder y siguió. El retorno era todavía demasiado débil para mantener en rastreo. 2.000 pies más y eso cambiaría. 23.000. La cola de entrega en el display de cabeza arriba contaba hacia atrás como un indicador de combustible corriendo al revés. Cada segundo acercándolo a 16.000 pies y al mismo tiempo acercándolo al umbral donde el MIRAP podía sostener bloqueo por los 8 segundos que necesitaba. Entonces el Hawkeye rompió la geometría completamente. Contacto rápido, no identificado. Mach 1.2 dirección sur, sin respuesta IFF en ningún modo. Tamaño de caza supersónico apuntando directamente hacia los 2 Super Hornets que estaban casi sin munición y fuera de posición. El sistema IFF, identificación amigo o enemigo, es el transponder encriptado que en un cielo lleno de aeronaves aliadas e iraníes es la diferencia entre un Sidewinder correcto y un incidente de fuego amigo en la primera página de todos los noticieros del mundo. El E-2D interrogó en modo 4. Silencio. Modo 5. Silencio. Un MiG-29 iraní sabría que estaba siendo interrogado y estaría jalando fuerzas G y lanzando chaff decoy. Un aliado con el transponder dañado no sabría que necesitaba hacer nada, porque no sabría que estaba siendo rastreado como hostil. La diferencia en la pantalla del radar era exactamente 0. El líder bloqueó el contacto a 40 millas y sostuvo. La cola de entrega se oscureció automáticamente. El Bagheri siguió lanzando al sur. 90 segundos de combustible quemados en reposicionamiento. 4 millas de patrulla perdidas, identificando algo que podía ser la amenaza más peligrosa del cielo o un aliado con una caja rota. El Hawkeye cruzó el registro contra la orden de vuelo del aire, el cronograma maestro de cada activo de la coalición en teatro. Un F-18 del escuadrón BFA-41 Black Aces, desviado 15 minutos antes por daño de fragmentación en la parte delantera del fuselaje, rumbo sur hacia un tanque KC-135. El rumbo encajaba, la altitud encajaba, la velocidad encajaba. Encajar en todos los parámetros no es confirmación cuando el transponder no responde. Deslizó el sistema infrarrojo de búsqueda frontal sobre el contacto. A 22 kilómetros la resolución fue suficiente. Colas gemelas, estabilizadores en cantilever, geometría de entrada de aire lateral, FA-18, un Hornet negro del UPFA-41 sin ninguna idea de lo cerca que estuvo de ser el incidente de fuego amigo más costoso de la guerra. Rompió bloqueo y giró de regreso norte. La ventana de entrega seguía abierta, por el margen exacto que permitía el combustible restante. Al sur, el Wingman estaba completamente solo y casi sin opciones. Winchester en todo excepto el cañón. Descendió dentro del alcance de los Cu-23 y alcanzó al segundo dron con el M61 a 800 metros de distancia, trazadoras subiendo desde 2 posiciones simultáneas, no persiguiendo su cola esta vez sino adelante, buscando el corredor que tendría que volar para converger con el dron. Los artilleros en tierra habían aprendido el patrón. Sostuvo el gatillo, voló a través del fuego, destruyó el dron y jaló a través de densidad que era mayor que cualquier cosa que había enfrentado esa mañana. Un proyectil de 23 milímetros perforó el fuselaje a 40 centímetros detrás de la cabina. El jet jaló izquierda 5 grados antes de que lo corrigiera con pedal derecho. La presión hidráulica del sistema izquierdo cayó 12% y se estabilizó. Los controles respondían con un retraso milisegundo que no estaba allí antes. Volable. Comprometido. Volable. 3 Shaheds más habían pasado por el hueco que los 90 segundos de identificación del contacto habían abierto en la cobertura. El Wingman cerró sobre el primero con su último Sidewinder, bloqueo limpio contra el cielo. Splash. Al segundo lo tomó con el cañón a 700 metros, trazadoras de nuevo en el corredor delante de él, esta vez desde 3 posiciones. Jaló a través de fuego que rascaba el fuselaje en 2 puntos distintos. El jet emergió del otro lado todavía volando. El líder alcanzó el tercero desde altitud con el infrarrojo en una geometría de deflexión que el manual de entrenamiento no tiene página para describir porque no fue diseñada.
Fue improvisada con lo que quedaba de altitud y combustible en ese momento exacto. Nada alcanzó la línea de destructores al sur. En el puente del Bagheri, el capitán entendió que la ventana se estaba cerrando. Pero la aritmética, hasta ese momento, todavía le favorecía. La patrulla de combate americana estaba casi seca. Los destructores al sur habían absorbido 21 minutos de presión de drones, y sus 8 misiles C-802 seguían en los rieles, intactos, apuntando sur. Necesitaba 3 segundos de radar activo. Solo 3 segundos para generar la solución de disparo, y los 8 misiles estarían en el aire antes de que ninguna defensa americana pudiera interceptarlos todos. Su mano encontró el panel de lanzamiento. Ingresó la secuencia de activación. El equipo del lanzador de popa corrió el radar de apuntamiento al ciclo de calentamiento, alineando el primer riel hacia la formación americana. A 900 metros al sur y 15 pies sobre el golfo, el primer LRASM cruzaba el horizonte de radar del Bagheri moviéndose a 900 kilómetros por hora. 4 segundos para impacto. El buscador del misil había barrido el puerto durante los últimos 90 segundos de vuelo autónomo, escuchando y filtrando. Los transmisores de socorro del Iris Shahid en llamas aullando en todas las frecuencias de radio de emergencia. Radares de control de fuego ciclando en ciclos de stand-by sobre cascos que habían dejado de ser amenazas operativas. Firmas de barcos hundiéndose, firmas de barcos en llamas, firmas de embarcaciones civiles que habían evacuado el puerto. El algoritmo procesó todo y descartó todo. Un barco hundiéndose que grita en frecuencias de socorro no tiene el mismo perfil que un barco de guerra activo esperando su momento para disparar. Giró sur. Radar de navegación pulsando a intervalos regulares de 25 segundos. Tráfico de radio en bandas de frecuencia de la Guardia Revolucionaria Naval. Un patrón de movimiento que había pasado de rumbo norte a rumbo sur en los últimos 4 minutos, reduciendo su huella electromagnética de forma gradual pero no completamente. Suficiente para distinguirse del ruido del puerto. El misil corrigió rumbo y descendió otros 3 metros sobre el agua. El operador Mirab del Bagheri detectó el contacto entrante a 8 kilómetros. Transición a rastreo manual, corrigiendo interferencia de mar que era idéntica en la pantalla al retorno de radar del misil. 3 segundos de rastreo. 4. El contacto se hundió en un valle de ola y desapareció. Lo recuperó a 7 kilómetros en un ángulo ligeramente diferente. El misil había maniobrado. El reloj del sistema de rastreo se reinició a 0. 3 segundos. 4. 5. 6. Lo perdió un cuarto de segundo en otro valle de ola. 7. 8. Solución. Disparó el interceptor. El Mirab salió del lanzador sur a velocidad supersónica en una geometría de cierre que debía terminar el vuelo del LRASM en 4 segundos. A 3 kilómetros de distancia, el LRASM descendió al fondo de un valle de ola en el instante exacto en que el radar del interceptor necesitaba retorno limpio para la fase de guía terminal. La imagen de radar se fundió con el golfo. El Mirab detonó contra agua vacía. $10 millones de desarrollo de defensa antiaérea iraní derrotados por una ola. El primer LRASM perforó la sección de proa del Bagheri a las 7:59 minutos. Las estructuras de drones Shahed almacenados junto a vejitas de combustible y propulsores de cohete generaron una detonación secundaria que inclinó la cubierta 5 grados antes de que la mano del capitán abandonara el panel de lanzamiento del C-802. El segundo LRASM impactó la línea de agua en el casco a babor. El Golfo entró a través de una estructura de casco comercial que nunca fue construida para resistir una cabeza de guerra de 450 kilos. El ski jump que Irán había soldado sobre un carguero de 26 años se inclinó más allá de los 20 grados que el sistema de lanzamiento del C-802 necesita para funcionar correctamente. Los 8 misiles antibuque nunca salieron de los rieles. Mientras ves este video, los destructores americanos que el capitán del Bagheri pasó 21 minutos tratando de agotar siguen operativos en el Golfo Pérsico. La doctrina de enjambre que Irán construyó durante 20 años después de la ejercitación Millennium Challenge de 2002 funcionó durante 17 de los 21 minutos de ese compromiso. La relación de costo de intercambio fue exactamente la que el plan calculó. La patrulla de combate quedó casi sin munición exactamente como fue diseñado. La ventana para los C-802 se abrió exactamente cuando el capitán del Bagheri esperaba que se abriera. Lo que no calcularon fue un misil que distingue un barco de guerra en espera de un barco hundiéndose. No calcularon que la ola correcta llegaría en el momento correcto para destruir el único interceptor que el Bagheri tenía tiempo de disparar.
y no calcularon 4 segundos. 4 segundos fue la diferencia entre 8 misiles C-802 en el aire y un carguero convertido hundiéndose en el puerto de Bandar Abbas. Si este nivel de análisis es lo que buscas y no encuentras en ningún otro canal, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Y si quieres entender cómo el A-10 Warthog resolvió el problema que la Marina de $500.000 millones no podía resolver en el mismo estrecho de Hormuz, ese video ya está publicado en el canal. Conecta todo lo que acabas de ver con el tablero completo de esta guerra. Te vemos en el siguiente video.